Bueno, la rebaja de esa deuda de Francia y también de otros países ha puesto a Europa en una situación delicada. Y para hablar de este asunto hemos invitado al programa a José Ignacio Torreblanca. Buenas noches. Hola, buenas noches. Él es profesor de Ciencia Política de la UNED y también director de la oficina en Madrid del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores. Como veíamos, Nicolas Sarkozy se enfadó muchísimo por esa pregunta sobre la rebaja de la deuda francesa y él insistió en que las agencias de calificación no dirigen la política, pero parece ser que sí que esas agencias, en cierta manera, sí que pueden provocar cambios en las políticas y poner, como hemos visto, un poquito nerviosos a ciertos mandatarios, ¿no, José Ignacio? Sobre todo con unas elecciones presidenciales a la vista, como es el caso de Sarkozy. Sin embargo, Mario Monti, hoy en una entrevista en Financial Times, dice que el informe de Standard & Poor's sobre Italia lo podría haber escrito él de su puño y letra y suscribe todos los aspectos sobre el diagnóstico de la situación en Italia, ¿no? Es decir, que cada uno está en un momento político y puede utilizar también las calificaciones de las agencias y los informes para darse impulso. Y en este caso, por ejemplo, en Italia, Mario Monti ha agradecido ese informe porque le permite reforzar su discurso y reforzar sus reformas. Sácanos de dudas. ¿La crisis de la Unión Europea es solo económica? Bueno, es una crisis económica cuya solución es política y esa es la incertidumbre y lo que desconcierta a los mercados. Es decir, el diagnóstico sobre cómo salir de esta crisis es bastante claro. No hay un gran debate académico sobre qué se requeriría para salir. Hay modelos, experiencias comparadas. Sabemos qué es lo que se tiene que hacer, pero a su vez los mercados, y yo creo que los ciudadanos también perciben muy claramente que las voluntades para hacer estas cosas no son convergentes, no son coincidentes y que ese diagnóstico desde la política no es igual y estamos en una pelea sobre cómo salir de esta crisis. Si salimos con ese diagnóstico alemán muy estrecho de unas medidas muy concretas, casi policiales, respecto a la austeridad, o expandiendo el foco y generando un proceso o una integración mayor en el ámbito económico y monetario. Esta crisis en Europa ha debilitado, precisamente la crisis ha debilitado a la Unión Europea, incluso se ha llegado también a cuestionar en cierta manera su futuro, ¿no? O el actual modelo, no sé. ¿Cuál es el primer reto? Hablaba usted ahora de esa solución política, pero el primer reto para Europa ahora mismo, ¿cuál es? Yo creo que hemos salvado el año pasado, en el último minuto y por la campana, el Banco Central Europeo, con esta inyección de liquidez que hizo Mario Draghi, consiguió salvar el año, porque era un año que si no iba a haber cerrado en una situación tremenda. Y con ese tiempo que se ha comprado, se espera a lo largo de los 2 próximos meses cerrar este pacto fiscal. Lo que no sabemos es si ese pacto fiscal va a aplacar, va a satisfacer a los mercados o vamos a ir a una disociación entre lo que se esté negociando en unos foros y lo que los mercados están haciendo por otro lado. Porque, como se ha señalado antes aquí, ya no es un problema tanto de que los mercados estén diciendo si este artículo 7 del nuevo pacto fiscal me gusta o no, sino que hay una situación general de falta de crecimiento, de falta de generación de empleo, que acabará poniendo un límite a todas esas discusiones. Podemos discutir infinitamente sobre las sanciones automáticas, un tesoro europeo, etcétera, pero hay un momento en que se nos acabará el tiempo y bajará el micrófono. que es este instante. Pues ahora sí, abrimos la mesa de debate de 59 segundos también para nuestros analistas de hoy, que seguro que tienen muchas y muy buenas preguntas para usted. Fernando. Sí, arrancábamos este trozo del programa con la imagen de Sarkozy en Madrid. Yo entiendo que todo lo que se dijo ahí era fruto de un momento de exaltación de la amistad, diríamos si hubieran tomado unas copas. Quería acercar un poco el foco europeo a esto. Hay 2 centros de poder, uno cada vez más diluido, a mi juicio, que es Bruselas, y otro muy concentrado en Merkel y Sarkozy. Monti, por un lado, y Rajoy, por el otro, intentan entrar en ese círculo de poder y además se dice claramente que quieren llevar a España al núcleo duro, al centro de las decisiones, etc. ¿Qué tipo de relación contempla usted como posible para que el señor Rajoy consiga sus aspiraciones? ¿Le dejarán una silla en ese centro de decisión? ¿Será una relación puramente romántica? Bueno, ha dado mucho que hablar esta presencia de Mario Monti en el núcleo del eje. Yo creo que hay 2 aspectos. Uno es que cuando Merkel y Sarkozy te llaman muchas veces para que vayas a reunirte con él, en estos momentos no es necesariamente una buena noticia, ¿no? Porque a lo que se le ha llamado a Monti
es, como se le hizo en su momento a Berlusconi, como se hizo también en Grecia, es a leer la cartilla y asegurarse de que el rumbo de las reformas es el correcto. Hay también una necesidad de sostener políticamente a Mario Monti desde fuera, porque, como sabemos, la democracia italiana está en una especie de estado de suspensión, por lo menos electoral, en cuanto a su capacidad de renovarse desde dentro y de aplicar esas reformas. Por lo tanto, ha habido que sostener a Mario Monti desde fuera y esa no es la situación de Rajoy. Rajoy no necesita en este momento, con una mayoría absoluta, ese apoyo. Pero a largo plazo España necesita recuperar su posición central en el juego europeo y eso incluye el Consejo, el Parlamento, la Comisión, en multitud de ámbitos donde en los últimos años no se ha estado tan presente. Donde en los últimos años no ha estado tan presente, decía Ignacio. Yo quería empezar contando una cosa. Hay un directivo de banca española, un directivo importante, vamos, concretamente el consejero delegado de la Caixa, el señor Nin, que está trabajando con otros colegas europeos en los estudios previos a la creación de una agencia europea de rating privada. La pregunta es si esto, de llevarse a efecto, serviría de algo para reordenar nuestra deuda, o eso es una forma de engañarnos a nosotros mismos, simplemente controlando un instrumento que al final va a moverse en el mismo plano especulativo, entre comillas. Es que la cuestión de la confianza y de en quiénes depositan su confianza los consumidores cuando contratan un producto de ahorro, cuando contratan un producto de inversión, es evidentemente muy compleja. Si uno se da las notas a sí mismo y se permite uno calificar a sí mismo, o hay de verdad unos criterios rigurosos detrás, pero al final, en último extremo, yo creo que serán los consumidores y los inversores los que tendrán la última palabra sobre si ese mecanismo de calificación crediticia nos puede merecer un juicio muy negativo lo que han hecho las agencias de rating en estos últimos años, especialmente en la crisis financiera, pero lo cierto es que extrañamente los inversores han seguido y los ahorradores han seguido confiando. Y de hecho esta última calificación, de acuerdo, podemos discutir los detalles, pero esta última rebaja en la calificación tiene cierto sentido. Es decir, no es creíble que Francia tenga la máxima calificación crediticia en este momento. Por lo tanto, ahí hay unas señales, unas veces de humo, otras veces de mercado, que tienen que jugar un papel en la gestión de la economía. Jesús. Yo primero pensé, la verdad, que era una teoría de estas conspiranoicas, ¿no? Pero como ya se la he escuchado incluso a ejecutivos de grandes empresas, varios, yo lo planteo al experto directamente. Hay quien sostiene que después de 2 guerras mundiales que han sido militares en Europa, ahora asistimos a una tercera guerra mundial que Alemania gana de todas, pero en el terreno económico, sin armas y de otra manera. No sé si eso tiene alguna base más allá de lo que estamos percibiendo todos, que es que Alemania impone unas recetas que están fracasando permanentemente y que ahogan la posibilidad de recuperación que comentábamos antes, que es la que podría traer el progreso y la recuperación de la deuda, el pago de todo lo demás, ¿no? ¿Qué opina de esa teoría? Hay una visión en esta crisis que culpabiliza a Alemania de 2 cosas contradictorias a la vez, de falta y de exceso de liderazgo o de liderazgos negativos, ¿no? Y es curioso, yo creo que el discurso en Berlín del ministro de Exteriores polaco Sikorski creo que fue muy revelador cuando un ministro de Exteriores polaco dijo: temo más la falta de liderazgo alemán que su exceso en estos momentos, ¿no? Y se lo dice un polaco, les dijo, ¿no? Es decir, que está perfectamente legitimado para pedir a Alemania un liderazgo mucho más positivo y mucho más proactivo. Alemania está haciendo una interpretación de esta crisis como si fuera un policía de tráfico que ha cazado a algunos yendo más rápido. Los demás están intentando pensar si la autovía estaba bien trazada, si la señalización horizontal... ¿A dónde vamos? ¿A dónde íbamos cuando nos estrellamos? Que estábamos discutiendo dentro del coche cuando nos sancionaron, ¿no? Entonces, lo que estamos pidiendo es un liderazgo alemán mucho más positivo que entienda que su modelo no es exportable a todos, pero necesita, sin embargo, liderar. Exacto, que su modelo no es exportable a todos, pero que es necesario que lidere. Sí. Luis. Sí, usted, recuerdo que el 13 de diciembre, en uno de esos clubs que hizo en el país, comentaba, estaba muy preocupado por el desenganche del Reino Unido de la Unión Europea en aquel momento. Incluso vaticinaba que este obstáculo podía ser muy serio de cara al futuro. Mi primera pregunta es si sigue pensando lo mismo que pensaba hace un mes, es decir, si ese obstáculo puede ser muy real, en fin, y qué consecuencias puede tener. Y luego, en segundo lugar, ha empezado a apuntar antes sobre las posibles salidas a la crisis. Lo ha dejado ya apuntado. Y mi pregunta es muy concreta. ¿Cree que se está haciendo pocas cosas en el terreno de estímulos al crecimiento?
Yo creo que en el caso del Reino Unido, Nicolás Sarkozy tomó una venganza ejemplar en ese Consejo Europeo porque de verdad que el Reino Unido y David Cameron se equivocaron pensando que tenían un derecho de veto sobre el proceso y sin embargo salieron muy sorprendidos cuando vieron que las cosas podían seguir adelante sin ellos. Creo que las aguas han vuelto al cauce porque la diplomacia británica ha sido muy inteligente en conseguir que se pulan del tratado de las cosas que eran más amenazadoras para el Reino Unido, que era la amenaza de regular los mercados financieros, ¿no? Y ahí se está llegando a un cierto compromiso porque las partes han decidido rebajar la tensión. En cuanto al estímulo, yo creo que esta idea de la unión de austeridad y del pacto puramente fiscal va a fracasar. Es decir, que habrá que ampliar ese paquete e incluir precisamente todo eso que sabemos desde el principio que no estaba en la Unión Monetaria, pero que debía estar. También escuchábamos a Sarkozy y a Rajoy defendiendo esa tasa Tobin. También, Cristina. No ha habido en este tiempo de crisis aguda la posibilidad de que España tejiera una alianza con algún otro país, porque a mí eso siempre me ha resultado muy llamativo. No sé si será cierto o se equivoca el señor Rajoy intentando ir fundamentalmente de la mano de Sarkozy, porque además, bueno, pues también Francia se puede enfrentar a un cambio de gobierno. No sé si es bueno esa plena identificación con Sarkozy, pero me llama mucho la atención que no hayamos sido capaces en este tiempo. Hablaba un poco de que hemos quedado apartados de la centralidad de Europa. Quizá eso explique que no hemos sabido tejer ninguna alianza. Y por otro lado, después de ver el buen resultado de las dos últimas subastas, de un interés que en la última subasta queda por debajo del 2%, ¿podríamos vaticinar que estamos ante un cambio de ciclo? Bueno, es cierto que la cuestión de las alianzas es muy complicada y que, paradójicamente, igual que pasara en otros tiempos, cuando González y Kohl, a pesar de sus colores políticos y generaciones distintas, tuvieron esa sintonía, yo hoy en día veo a los socialdemócratas alemanes, curiosamente, mucho más cerca de los postulados del Partido Popular, en términos europeos, quiero decir, porque los socialdemócratas alemanes sí que están hablando de eurobonos, de impuestos sobre transacciones financieras y sobre todo un tesoro y un avance en la integración europea. Y curiosamente, no sé cómo aguantará o cuánto aguantará Merkel, pero es probable que incluso fuera más favorable para España un gobierno socialdemócrata europeo desde el punto de vista de sus intereses europeos, estrictamente, ¿no? La otra pregunta, perdón, la otra cuestión. La otra pregunta es si estamos ante un cambio de ciclos y después de las dos buenas subastas que hemos tenido y que también, bueno, le afectó a Italia en buen sentido, podemos estar aventurando. El problema es que la cantidad que le queda a Italia por refinanciar es tan enorme que de aquí al verano podemos tener todavía bastantes sustos, ¿no? Es decir, hay dos actores aquí que pueden hundir al Europa prácticamente todavía, que yo creo que son Italia, si las reformas no funcionan o se colapsara el sistema político y no pudiera sostener Monti en el Parlamento esas reformas, y el Banco Central Europeo, digamos, por inacción, si ese colapso ocurriera y no interviniera, ¿no? Entonces, yo creo que esos son los dos actores pivotes en este momento más decisivos de aquí al verano. Antón Losada. Sí, yo le voy a hacer una pregunta de política, de que hablaba antes de que la solución es política, ¿no? Aparte de constatar una vez más que a todos los europeos nos viene muy bien tener a Alemania porque le echamos la culpa de todo y ya está, ¿no? Angela Merkel, que es la mano oficial. Bueno, en los próximos meses ya va a haber unas elecciones en Francia, donde es muy probable que Sarkozy pueda perder esas elecciones y sea sustituido por un presidente socialista. En el caso alemán no son tan inminentes, pero bueno, están ahí a medio plazo. El socio de Angela Merkel va hacia la irrelevancia. En este momento las encuestas lo sitúan casi fuera del Parlamento. Eso va, yo creo, modificar sustancialmente la relación de la coalición de gobierno. Si todas estas cosas se producen, si todos estos datos se dan, si hay un cambio de orientación del gobierno francés y se reequilibra la coalición de gobierno en Alemania, eso puede significar un cambio de estrategia para salir de la crisis en el eje franco-alemán, o aunque cambien los gobiernos, la estrategia va a seguir siendo la misma. Sin duda, porque yo creo que estamos demasiado acostumbrados a hablar de países y de estados como si sus intereses fueran cerrados y tan permanentes, y lo cierto es que no lo son. Sabemos que con gobiernos socialistas en Francia la salida de la crisis sería completamente distinta, máxime si se pudieran coordinar con gobiernos socialdemócratas alemanes. Hay cierta esperanza en el hecho de que, aunque la opinión pública alemana está muy enfadada con Europa y con el proceso y con este sentimiento de estafa, de que ellos dieron su marco y a cambio se les ha devuelto un dracma disfrazado, ¿no?, de euro,
pero el que no haya rendido electoralmente ese populismo antieuropeo en Alemania que practicaban los liberales y algunos sectores del partido de Merkel es un motivo de cierta esperanza. No lo apostaría todo a eso, pero yo creo que en Alemania hay un fondo europeísta que en el momento en que la prensa deje y los políticos, ¿no?, dejen de alimentarlo, puede retroceder. Me temo que tiene más preguntas de la mesa. Otra de política. Hungría. Parece un trivial, Fernando. Sí. Hungría. Hoy estuvo el presidente en el Parlamento Europeo. Entonces, resulta que Europa pone unas condiciones muy claras, muy contundentes, de democracia en los países aspirantes a entrar, pero después puede ocurrir lo que ha ocurrido en Hungría, donde un partido gana unas elecciones, hace una purga de jueces, nacionaliza las pensiones privadas, establece la censura de prensa, es decir, un régimen autoritario. Las elecciones fueron en abril de 2010, se van a cumplir 2 años. ¿Por qué Europa reacciona tan tarde? ¿Por qué Europa reacciona tan mal? ¿Y qué se puede hacer frente al posible nacimiento de un régimen autoritario que depende de unas elecciones? Es cierto que la adhesión a la Unión Europea debería caducar a los 20 años, ¿no?, y volver a negociar. A todo el mundo le vendría muy bien volverse a examinar, pero también es verdad que se ha practicado tanto los dobles raseros en estas cuestiones dentro de Europa durante tanto tiempo y, por otro lado, la Comisión Europea, que es quien tiene que iniciar este proceso para que tenga credibilidad, es decir, que no puede venir de parte de un gobierno, está tan debilitada que explica que se haya tardado tanto. Y de hecho yo creo que es solo porque Víctor Orbán disfruta provocando y generando la polémica, que si fuera un poco más inteligente y lo disfrazara y dijera no se preocupen ustedes y jugara a demócrata, tardaríamos todavía más en protestar. Pero él está utilizando esta confrontación con Europa por razones internas y la está buscando adrede. Y claro, ya cuando ya te provocan y te llaman 5 veces y te insultan, pues la Comisión no tiene más remedio que intervenir. Pero con Italia, ¿cuántas veces se ha mirado hacia otro lado en los últimos años por la concentración de los medios y por multitud de asuntos? Con Francia, esta por noche, otro, ¿no? en 59 segundos, hemos intentado buscar esas claves para hablar de este asunto y por ese motivo hemos invitado a nuestro programa a José Ignacio Torreblanca como especialista, sobre todo, en todos estos asuntos y temas relacionados con Europa. José Ignacio, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Hasta otra ocasión.